En medio de la COP26, el mundo recibe noticias contradictorias. De un lado, en Glasgow, los países buscan fórmulas para descarbonizar el planeta y apegarse a la meta de 1,5 grados. Y por el otro, países como China registran un consumo histórico de carbón. ¿Qué papel juega en este contexto un país como Colombia, uno de los mayores productores de carbón en el mundo y al mismo tiempo con un ambicioso plan climático? En la entrevista económica de hoy nos acompaña Diego Mesa, ministro de Energía y Minas de Colombia. Bienvenido, ministro, y muchas gracias por su tiempo. No, Juliana, muchas gracias por este espacio. Muy contento de estar aquí compartiendo los planes de Colombia en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. Señor Mesa, Colombia ratificó el Acuerdo de París a finales del año pasado y entregó a Naciones Unidas la actualización de su programa de contribución determinada a nivel nacional, con el que espera cumplir estos planes. ¿Cuáles son los planes del ministerio a su cargo para hacer efectivo este compromiso? Bueno, Juliana, no solamente ratificamos el compromiso del Acuerdo de París, sino que además lo incrementamos. Anteriormente el compromiso era reducir las emisiones de CO2 en un 20% a 2030 y se incrementó a un 51%, lo cual lo ratificamos en Glasgow. Y presentamos la Estrategia 2050 para llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. Y desde el Ministerio de Minas y Energía, que fuimos los primeros de tener un plan de gestión integral contra el cambio climático, en el 2018 lo actualizamos y lo presentamos también en Glasgow para llegar a la carbono neutralidad a 2050. El sector mineroenergético en Colombia no es un gran emisor, está en un cuarto, un quinto lugar, pero a pesar de esto estamos totalmente comprometidos con ser carbono neutrales al año 2050 y la estrategia contempla acciones en materia de diversificación de la matriz energética, que ha sido nuestra principal política pública en estos 3 años en el sector, mitigación, nuevas tecnologías y también adaptación por parte de los 3 sectores que están a cargo de esta cartera. Ministro, antes de entrar a ese punto, quisiera hablar de lo siguiente, y es que recientemente los productores de carbón en Colombia anunciaron que van a aprovechar precisamente el alta de los precios, la altísima demanda de países como China, para aumentar en 10,7 millones de toneladas su producción. ¿No aleja esto a Colombia de esas metas climáticas que hablábamos al principio? Es una muy buena pregunta, Juliana, porque la mayoría del carbón que se produce en Colombia no se consume y por lo tanto no se quema en el país. Cerca del 80-90% de la producción es exportada y además venimos con un decrecimiento importante en el año 2020 en materia de producción. O sea que ese incremento es exclusivamente para exportaciones y todavía está muy por debajo del volumen que teníamos de producción prepandemia en el año 2019. Entonces, hay que diferenciar que las metas como país en materia de reducción de emisiones de CO2 a 2030 y de carbono neutral a 2050 no están en contradicción con tener una producción por encima del año 2020 en materia de carbón, porque justamente ese carbón no lo consumimos nosotros, sino que se consume y se quema en Europa y en Asia. Claro, ministro, pero precisamente compartimos toda la atmósfera con Asia y con África y con Europa. Entonces, de alguna manera, esto sí está afectando, digamos, los planes climáticos. Pero, Juliana, cada país tiene que ser responsable por sus emisiones de gases de efecto invernadero y ese es el compromiso de este gobierno y de Colombia como país. Solamente representamos el 0,6% de las emisiones a nivel global, pero estamos totalmente comprometidos con bajarlas a un 51% a 2030, con acciones específicas, con mediciones concretas y con ser carbono neutrales a 2050. Ahora bien, todos los países, como lo dije ahora, sobre todo los principales emisores, tienen que también ser consecuentes con sus acciones. Nosotros en Colombia, mientras tanto, nos vamos preparando en la transición hacia una economía más verde, pero tenemos que ser totalmente contundentes en que como país vamos a cumplir con nuestra meta, que es lo que hemos adquirido en compromisos a nivel internacional. Ministro, y seguimos ahí en esas regiones carboníferas de Colombia, en el norte, en Cesar y Guajira, donde se han presentado numerosos casos de amenazas y hostigamientos contra líderes sindicales. ¿Por qué cuesta tanto garantizar la presencia del Estado en la periferia de un país como Colombia? Hay temas que son históricos, Juliana, pero en este caso la transición energética está llevando al Estado a estos departamentos. Justamente son La Guajira y el Cesar los 2 departamentos de Colombia con el mayor potencial de generación de energía renovable no convencional, tanto eólica, sobre todo en La Guajira, y solar en el departamento del Cesar.
En el Cesar ya hemos inaugurado 2 de las plantas más importantes en materia de generación solar, y en La Guajira tenemos el primer proyecto eólico de más de 17 años que entraba en operación en diciembre y cerca de 15 proyectos más que vienen en el año 22, 23 y 24. Esto es una gran oportunidad para estos 2 departamentos y estamos incrementando la presencia institucional, no solamente con hacer presencia, sino con proyectos reales. Tenemos un plan muy ambicioso y muy agresivo de electrificación en el departamento de La Guajira. Nos hemos asociado con la gobernación y vamos a estar llevando energía eléctrica en este departamento en lo que queda este año con fondos del Estado para llegar siquiera a unas 10.000 familias aproximadamente en el departamento de La Guajira. Ministro, la ley de transición energética le abre sin duda a Colombia una puerta para generar, por ejemplo, hidrógeno verde. ¿Qué tipo de incentivos reciben estas empresas y qué esperan ustedes de ellas? ¿Van a subir, no sé, impuestos a las fuentes fósiles como el carbón y el petróleo para financiar este tipo de proyectos? Juliana, la ley de transición energética, la ley 2099 que sancionó el presidente Duque hace aproximadamente 2 meses, extiende todos los beneficios tributarios que tenemos para las energías renovables no convencionales a otras fuentes, como el caso del hidrógeno verde, pero también la geotermia, el almacenamiento de energía a gran escala y la captura y el almacenamiento de carbono. Incentivos concretos. Tenemos, por ejemplo, una sobrededucción del 50%. Esto quiere decir que si alguien invierte 100 euros en un proyecto de energía renovable no convencional, puede deducir hasta 150 contra su impuesto de renta y esto ha ayudado a nivelar la cancha. Y esta política pública, que es la que nos ha permitido pasar del año 2018 a menos de 0.2% de la generación en Colombia de fuentes renovables no convencionales a cerrar en el año 2022 en cerca del 14-15%, la vamos ahora a ofrecer también para estas nuevas tecnologías y nuevas fuentes y ya tenemos anuncios por parte de al menos 3 empresas que van a desarrollar los primeros proyectos piloto de generación con hidrógeno verde en el año 2022. Ministro, la nueva realidad de la crisis climática impone presión para acabar con los combustibles fósiles. ¿Quién va a asumir en el caso de Colombia el pasivo en el que se convertiría esta petrolera estatal Ecopetrol, incluso luego de que se convierta en una empresa energética? Pues Ecopetrol ha sido una de las empresas, Juliana, que más ha avanzado en materia de transición energética, está totalmente alineada con las políticas públicas del gobierno nacional. Muestra de ello son 2 temas muy importantes. En primer lugar, hoy Ecopetrol es el principal autogenerador con energía renovable no convencional en Colombia. Tiene además un pipeline de cerca de 400 megavatios para desarrollarse en el próximo año y medio. Y en segundo lugar, adquirieron a la empresa ISA, que es la empresa de transporte o de transmisión de energía eléctrica más grande de Colombia, que opera también en Brasil, en Chile y en otros países de Centroamérica. Entonces ya Ecopetrol ha iniciado su transición, pero también tenemos que ser conscientes que la transición no es de un día para otro. Y esto lo conocen todos los países. Vamos a seguir necesitando hidrocarburos en el mediano y en largo plazo, por lo menos para la aviación, para una gran parte del transporte marítimo. Entonces tenemos que ir haciendo la transición de manera gradual. Como su nombre lo dice, es una transición energética y no una radicalización de que vamos a acabar con los combustibles de un día para otro. Muchas gracias, señor Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia, por esta entrevista.